Muy buen día para todos, les damos la bienvenida a esta la primera sesión del Seminario de Estudio Virtual de la Maestría en Diseño para el 2021 2S. En esta sesión contaremos con la participación de 5 maestrantes que actualmente cursan la asignatura Tesis de Maestría. Ellos son Yuri Liliana Orjuela Ortiz, Eli Natalia Escobar Correa, Efraín Antonio Hernández Contreras, María Alejandra Sierra Pérez y Sergio Ramírez Suárez. Las dinámicas de la sesión son las siguientes. Cada maestrante contará con 10 minutos de presentación y se otorgarán 5 minutos de retroalimentación para que los asistentes a la sesión puedan dar sus recomendaciones. Damos entonces la bienvenida a Yuri Liliana Orjuela, cuya tesis es dirigida por el profesor Andrés Escobar Correa y codirigida por la profesora Zenaida Osorio. Bueno, buenas tardes para todas y todos. Quiero agradecer a los profesores, compañeros y colegas que nos acompañan esta tarde en el ejercicio de escuchar y comentar sobre los avances de nuestros trabajos de investigación. Bueno, comenzaré por hacer un pequeño resumen del planteamiento de mi tesis, porque imagino que pueden haber algunas personas aquí presentes que no sepan o no conozcan sobre mi trabajo de tesis de maestría. Entonces, la tesis en la que he venido trabajando junto con el profesor Andrés Sicar como director y la profesora Zenaida Osorio como codirectora, se titula Saboreemos el diseño editorial y la idea de cultura alimentaria en el Gran Libro de la Cocina Colombiana, primera edición, 1984. Este trabajo de investigación busca atender un análisis acerca del Gran Libro de la Cocina Colombiana, considerándolo como un producto de diseño editorial impreso basado en unas lógicas de producción impresa transnacional. Y explico el tema de lo transnacional teniendo en cuenta de que fue un proyecto entre Colcultura, que era el Ministerio de Cultura de la época, más o menos, en asociación con Círculo de Lectores, que es una editorial transnacional, que en ese momento tenía un modelo de negocio de ventas por asociación y con facilidades de pago a cuotas. Entonces, lo que nos ocupa en esta investigación es el poder precisar los vínculos existentes entre el proyecto de diseño editorial y la idea de cultura alimentaria contenida en el Gran Libro de la Cocina Colombiana, primera edición. Entonces, paso por mostrarles el libro. La tesis tiene 2 partes, que son dos grandes partes, que son los capítulos que plantean la resolución de esta hipótesis. Entonces, por lo que compete el primer capítulo, es necesario abordar el libro no solamente desde la mirada del diseño editorial, sino, un segundo por favor. Bueno, les decía que no solamente desde la mirada del diseño editorial, sino desde todos los ángulos posibles para poder llegar a entenderlo como un proyecto de diseño editorial. Y cuando me refiero a esto, autores y autoras que hablan de la industria editorial colombiana de la época, como Paula Marín y Margarita Valencia, en Ellas Editan, o en España, Jesús Martínez, con Historia de la Edición en España, además de contar una parte histórica de la industria, se refieren a diferentes áreas disciplinares que son partícipes en los proyectos editoriales. Entonces, para entender diseño en el Gran Libro de la Cocina Colombiana, hay que abrir un poco la mirada y abordarlo como un proyecto editorial que además es transnacional y que tiene unas implicaciones seriales dada esta condición. Entonces, el estudio del libro en este capítulo comienza por entenderlo en su materialidad y en su estructura, en desarmarlo completamente de una manera literal, entendiendo las imágenes en las páginas del libro, pero también sacándolas, haciéndola un ejercicio iconográfico. Entonces, aquí quiero mostrarles un poco de lo que ha sido ese trabajo iconográfico, de lo que fue, porque esta etapa ya está cerrada, y de donde, gracias a este trabajo, empiezan a salir unas categorías con las que posteriormente se comienza a trabajar.
Entonces, aquí me apoyo metodológicamente en autores como Thierry Gervais con The Making of Visual News para entender la complejidad y profundidad del análisis de una publicación editorial y para poder aplicar todo esto en mi análisis. Y por otro lado, este tipo de ejercicios que les acabo de mostrar, de ejercicios iconográficos, han sido trabajados desde talleres con la profesora Zenalda Osorio para sacar toda esta serie de categorías que les estoy nombrando y pues digamos que esto, aparte pues de entender no solamente las imágenes dentro del libro, sino sacarlas un poquito y empezar a jugar con ellas para hacer este ejercicio de sacar estas categorías y analizarlas, lo que da lugar, o lo que dio lugar, perdón, a unos interrogantes que poco a poco se fueron respondiendo, tanto en el apoyo de autores, de los autores planteados en el marco teórico, como en la información arrojada por las fuentes primarias. Entonces, se pudo entender en primera instancia la complejidad del trabajo de todas las personas y disciplinas que intervienen en este proyecto, que es atravesado por el ejercicio del diseño. Entonces, entender esto como no solamente como el trabajo, digamos, de diseño, como un ente aislado, como algo autónomo, como algo que se piensa autónomo, que un poco, digamos, creo que es el imaginario que se tiene cuando uno solamente se centra en pensar en lo que está haciendo el diseñador o lo que se hizo en diseño, sino ir un poco más allá de qué fue realmente o cómo fue que se trabajó eso como un proyecto, como algo más grande. Entonces, en la medida en la que yo pude hablar con Eduardo Polo, que fue el director de Círculo de Lectores para esta época, y con Ángel de Miguel, que fue o es el director de la editorial Tiempo Libre, que fue la que se ocupó de la asesoría editorial, tanto para, digamos, el contenido de las recetas y todo esto, como para las imágenes y la formulación de algunas de las imágenes del libro. Ellos fueron también encargados de hacer muchas de las fotografías que aparecen en el libro. Entonces, el hablar con ellos me hizo, y con los autores que he estado apoyada en esta parte, me explicita, me da lugar a entender que todo esto tiene unas decisiones de diseño en una época que van mediadas por todo un equipo de trabajo en primer lugar y por condiciones y por unas condiciones particulares de un contexto de la industria editorial colombiana, nacional, pero también internacional. A esto era lo que me refería con el proyecto transnacional. Entonces, hubo una idea planteada inicialmente, alimentada por unos referentes internacionales y unas necesidades locales vistas desde quienes estaban trabajando en círculos de lectores y colcultura, que en un ejercicio proyectual mancomunado lograron sacar adelante. Entonces, lograron sacar adelante el gran libro de la cocina colombiana. Entonces, por otro lado, en este mismo capítulo, siguiendo el hilo de autores como Henry Nutucker en History of Cookbooks o Apadurai en How to Make It a National Cuisine, facilitó el poder entender dos cosas que son muy importantes en este capítulo. La primera, las implicaciones seriales en los libros de cocina específicamente, y la segunda, las ideas de regionalismo y nacionalismo que se contienen y se presentan en los libros de cocina, que además son, digamos, unas, empiezan a aparecer unas implicaciones que también se van a reflejar en el gran libro de la cocina colombiana. Entonces, todo esto además me lleva a conectar con Benedict Anderson en Comunidades Imaginadas para profundizar sobre la idea de nacionalismo y así poder enlazar este concepto a los contenidos del gran libro de la cocina colombiana. Entonces, eso por esta primera parte. Aquí también quisiera mostrarles un poco más adelante esta parte
que fue un ejercicio que se hizo ya, digamos, de la puesta en escena de todos los actores implicados para, digamos, ampliar un poco más la idea de, o tenerla más tangible, la idea de cómo, de la cantidad de personas que intervienen en este proyecto editorial. Entonces, digamos que, como les decía, no es solamente como una cosa autónoma en el diseño que está allí, sino cómo empiezan a intervenir otras disciplinas y otros saberes que hacen en conjunto, pues, este producto de diseño editorial. Ahora, la segunda parte del libro, o más bien en la segunda parte del libro, ya entro a ver cómo todo esto poco a poco va tejiendo una idea de cultura alimentaria colombiana, una idea de lo que es nacional y de lo que es regional, ligado con la comida, que es justamente un poco de lo que encarna el libro y lo que propone como el mismo libro como idea de cultura alimentaria. Entonces, en el segundo capítulo, lo que se busca es dar cuenta del producto de diseño editorial en relación con la idea de cultura alimentaria propuesta allí. Y para esto se recurre poner al libro en la cocina y en la práctica de cocinar. Entonces, explicaré primero un poquito sobre los autores que me han ayudado aquí, que son fundamentales para ese capítulo, que son Roland Barthes con mitologías y Michel Desartaux con la invención de lo cotidiano, porque estos dos conceptos son muy importantes en este capítulo, el del mito y el de lo cotidiano, hablando de, en primera instancia, dentro de la cultura misma se generan dinámicas cotidianas, ese concepto cotidiano lo amparo en este autor, que es de lo que es el alimento regional y asimismo de una idea de cultura alimentaria nacional. Entonces, el gran libro de la comida colombiana hace un compilado de esas ideas, pero a su vez las formula y de alguna manera también las encarna. Entonces, recetas como la bandeja paisa, el ajiaco, el tamal de pipián, se van naturalizando, adquiriendo un carácter mitológico de lo que son los platos nacionales y pues estos siendo sacados de su historia, de su cultura, de las prácticas cotidianas, se instalan en el imaginario como algo innato de la cultura alimentaria. Y el libro hace parte de esto. Entonces, dentro de la investigación que realizó Carlos Ordóñez, que fue el encargado de visitar muchos lugares en Colombia para rescatar estas recetas que aparecen en el libro, salió a flote también el tema de la circulación de saberes culinarios por medio de la oralidad, porque muchas de esas recetas no están compiladas en ninguna parte. Pero en este capítulo se verá cómo todo esto va tomando forma hasta llegar al gran libro de la cocina colombiana. Pero entonces, para hacer un acercamiento más profundo de cómo esto se incrusta en la cultura alimentaria, tengo que llegar a utilizar una metodología de investigación que se utiliza en el grupo Saberes Implícitos, que es el grupo de investigación al que pertenezco, y esa metodología se llama memorias gustativas y allí se recurre al recuerdo en relación con el alimento. Pero puntualmente para esta investigación se recurrirá al recuerdo no en relación con el alimento puntualmente, sino con la receta y con el libro. Porque la hipótesis formula que es allí, en esas prácticas de cocina, donde se evidencian esos vínculos de los que hablo, de los que debo precisar, que existen entre ese producto de diseño editorial y la idea de cultura alimentaria. Entonces, esta parte del segundo capítulo se encuentra en su fase final, por lo que espero próximamente poderles contar los resultados finales de esta investigación, porque digamos que esta última parte que estoy en camino de cerrar. Entonces, eso les quería contar esta tarde y muchas gracias. Muchas gracias, Liliana. Pues damos voz al público para que hagan preguntas, comentarios. Liliana está
acá y nos puede dar luces un poco sobre preguntas que ustedes tengan. Podemos tener 5 minutos para estas intervenciones. Entonces los invito a abrir micrófono y a compartir con Liliana. ¿Pedimos mano o simplemente vamos hablando? Profe, te Adelante, animaste yo tú, creo que es más entonces sensato y más adelante. Hola Liliana, ¿cómo vas? Yo tengo una pregunta, porque yo veo que gran parte de la investigación que tú haces está ligada a una tradición que inicialmente está vinculada con el trabajo de estudios culturales, que está muy ligada como a la investigación de lo visual, o sea, como lo visual como objeto de investigación, y está muy ligada a principios de comunicación. La pregunta es, dentro de la maestría en diseño, porque pues a mí se me hace que esto es una de esas preguntas importantes. Cuando la gente hace, por ejemplo, investigación de pensamiento de diseño, que es una línea que investiga el diseño como forma de acción, hay una clara intención de que lo que yo estoy investigando le permite al diseñador eventualmente tomar mejores decisiones. Es decir, que el investigar sobre las metodologías, procesos, acciones, que yo entiendo de una manera, que existen de una manera implícita en el hacer del diseño. Es decir, que yo tomo decisiones y muchas veces esas decisiones no son procesadas ni reflexionadas. O sea, en la dinámica de Sean de volver a ver lo que se hace como una forma de tratar de entenderlo. Pero en el caso de estos estudios, que son estudios de la imagen, normalmente no buscan entender las decisiones que se tomaron desde una posibilidad de brindarle mecanismos o herramientas a los diseñadores, es decir, no aportan directamente al hacer del diseño, sino que su aporte más está en el entender cuál es el rol y la manera en la cual esas decisiones encajan dentro de una lógica sociocultural o de comunicación. Tú cuando haces la investigación dentro de la maestría, ¿qué sientes tú que al final de tu proceso de investigación va a ser el aporte que tú le das al diseño como forma de pensamiento? Más allá de reconocer ese objeto, de investigar el objeto, si hay algo que va a trascender desde tu perspectiva, y no quiero decir que sea obligatorio que haya, pero desde tu perspectiva, ¿qué sería eso que tú adicionarías al diseño? Bueno, pues el tema es que sí, mi experiencia como diseñadora gráfica pues ha sido justamente muy de la mano de productos editoriales especializados en cocina. Entonces, justamente muchos interrogantes que yo tenía de la manera en cómo, o sea, como cuando yo estaba en la universidad, digamos, tenía en mi imaginario que uno trabajaba desde el diseño como diseñador autónomamente. Y es una cosa una sensación que yo tuve, que conversaba con mis colegas y después me di cuenta que no era solamente mi sensación. Entonces me parece clave poder dejar en una investigación cómo se trabaja en realidad con ese tipo de proyectos, y más un proyecto que es tan importante, que tiene tanto impacto para la cultura alimentaria colombiana. Digamos Sí. que es importante porque de alguna manera como que es acercarse un poco más al trabajo real, que creo yo que uno como diseñador se da cuenta hasta que está en un plano ya laborando, y entonces ya no soy yo la que decide solamente las cosas. Sé que hay una responsabilidad como diseñadora gráfica, pero realmente es como un poco mostrar cómo es el trabajo real, porque no solamente eso pasa, creo yo, en lo editorial y menos en los libros solamente de cocina colombiana, sino que es algo que es un poco más amplio y que las decisiones se toman, digamos, de una manera más sistemática. Entonces, me parece que eso es un aporte. Por otro lado, también creo que, no sé, o sea, a mí cuando, mejor dicho, cuando yo hacía la búsqueda, cuando llegaron a mí todas esas, digamos, esas inquietudes que me llevaron a tomar esta investigación, me daba cuenta que, pues, que no había mucho desde el diseño editorial abordado de esta manera.
Entonces yo sé que a veces se queda un poco complejo porque no es la primera vez que me preguntan algo similar, porque justamente ahí hay mucho que buscar para Mm. mi forma de ver. Entonces me parece que ahí eso ya es un aporte y es como lo que quisiera hacer, lo que me gustaría y espero lograr hacerlo. Pero Pero digamos que perdóname, ahí lo que estaría, digamos que lo que uno podría decir es que está ligado más, primero reconocer un vacío o una distancia que existe dentro de desde lo que nosotros reconocemos como la enseñanza del diseño y las características que tiene en donde el proyecto todavía es asumido como un objeto, como un proceso de creación directa del diseñador e individual del diseñador, en contraposición a una situación de toma de decisiones que está mucho más ligada hacia la realidad del diseño. ujú, Yo te recomendaría en ese sentido que miraras porque dentro de todo lo que tiene de toma de decisiones, porque a la larga lo tuyo tiene mucho que ver con eso, ¿no? Cómo la toma de decisiones no es un proceso individual de una persona, sino es un proceso colectivo de deliberación de alguna manera. Y es un proceso que, como tú dices, va sistemáticamente buscando alternativas, evaluándolas y descartándolas. Que tú miraras porque eso en teoría del diseño existe. Lo que pasa es que, digamos que nosotros tenemos una falencia seguramente en la educación del diseño en Colombia, en donde ese hueco entre reconocer lo que es toma de decisiones y la dinámica del diseño, y nosotros estamos todavía muy en el hacer. Pero sí sería bueno como colocárselo como una referencia, esa parte de toma de decisiones, ¿sí? Pero me parece muy interesante. Y la otra parte que te iba a decir es que no solamente está ligado a eso de ese vacío, sino que también está ligado a que nos pasa muy frecuentemente a nosotros en la maestría, y es cuando la gente confronta la realidad de la práctica con la educación, empiezan a aparecer como unas necesidades de reconocimientos, ¿sí? O sea, como de reconozcamos que lo que hacemos no es lo que querían, lo que nos decían, sino una cosa diferente. Y una de las cosas que puede ser problemática ahí para que la tengas siempre como en tu cabeza cuando estás escribiendo la parte final, es que pues la intención de un texto de investigación no es necesariamente, que podría serlo, pero no es una cosa de reivindicación, sino es una cosa de nuevo conocimiento. Entonces que siempre tengas en cuenta que no necesariamente es reivindicar, sino es qué nuevo conocimiento, qué vacío puedes empezar a llenar ahí. ¿Listo? Vale, muy chévere. gracias, gracias, profe Juan. Liliana, muchas gracias por tu presentación. Vamos a dar paso a la siguiente presentación, pero los invito a que si tienen preguntas o si pueden hacer relación con las otras presentaciones, al final va a haber también un espacio para comentarios. Entonces doy la bienvenida a Aileen. Buenas. Hola, ¿cómo estás? Qué bueno verte. Bien, sí, hace rato no conversamos. Doy paso entonces a tu presentación, Aileen, bienvenida. Ok, entonces comparto pantalla. Y si ven Sí, bien ya mi vemos pantalla. tu pantalla. Ok. Vale, entonces mi proyecto se llama Diseño y Ciencia Ficción en Colombia para la construcción local de futuros a largo plazo. Y pues mi interés por esta relación entre ciencia ficción y diseño pues comenzó al empezar a investigar en qué forma las narrativas de ciencia ficción han impulsado a diseñadores y a ingenieros y a arquitectos a la hora de pensar en artefactos nuevos, y a la medida que fui investigando me di cuenta que muchos artefactos que en este momento son cotidianos primero aparecieron en películas y en libros de ciencia ficción. El escáner médico, el celular, las tablets, todo este tipo de herramientas, primero comenzaron, por ejemplo, en Star Trek, ¿sí? O digamos, términos como ciberespacio o bomba atómica aparecieron primero en novelas de ciencia ficción. Entonces, mi pregunta fue como si la ciencia ficción tiene este potencial de introducir, hacer un inception de ideas dentro del imaginario colectivo para la creación de artefactos nuevos, pues mi pregunta era, ¿qué pasa con la ciencia ficción en Colombia? ¿En qué estado está y cómo puede aportar al desarrollo de nuevos artefactos, servicios, etcétera, etcétera, etcétera? Entonces, dentro de los antecedentes que vi ya
de la aplicación directa de la narrativa dentro de procesos de diseño, encontré, por ejemplo, dos referentes que me parecieron muy interesantes, que es este libro de The Tomorrow Project, en donde de Brian David Johnson, que es un escritor de ciencia ficción y es un futurista, como él se autodenomina, ha trabajado de la mano con Intel Corporation para recolectar una gran cantidad de historias de ciencia ficción alrededor del mundo y ver dentro de estas historias qué futuros son deseables y cuáles son indeseables. Y dentro de esta recapitulación de historias hay cuentos de Brasil, de China, de Alemania y demás, pero digamos le sirve como insumo a Intel para ver hacia dónde puede dirigirse el desarrollo tecnológico. Y lo mismo pasa con Autodesk, que es esta empresa de donde sale Maya, AutoCAD y demás, en donde también han empezado a explorar la narrativa de ciencia ficción y sacaron esta antología de 4 cuentos, en donde, por ejemplo, utilizan narrativa e ilustración para explorar futuros posibles. Entonces, por ejemplo, en esta imagen vemos una imagen del 4º cuento, en donde pues una mujer llamada Shepard viaja con un grupo de robots biomecánicos en busca de recursos. Entonces ya son, digamos, iniciativas institucionales en la búsqueda de desarrollo tecnológico. Entonces, pues mi primer capítulo por ahora se llama pues que para diseñar el futuro, primero hay que narrarlo, y mi trabajo de construcción en marco teórico ha sido precisamente buscar qué elementos de la narrativa, de la ciencia ficción y luego de la ciencia ficción local, puede alimentar el diseño basado en escenarios y a través de esto, pues el diseño en general. Y así, digamos, mis 3 conceptos centrales sobre los que he estado escribiendo todo el tiempo es sobre narrativa, el diseño basado en escenarios y la ciencia ficción en Colombia específicamente. En donde tomo la narrativa desde un punto de vista muy como por componentes, en donde busco ver cómo la construcción o como le dicen en este mundo, el world building, o la construcción del mundo diegético en donde se desarrolla una ficción, también puede ayudar al diseño basado en escenarios. Cómo la construcción de personajes creíbles y sus roles puede ayudar al diseño basado en escenarios, y cómo la trama misma, o saber construir una trama, ayuda a la comunicación en diseño de una manera más asertiva. Y también, como por ejemplo, desde la ciencia ficción en Colombia, pues podemos encontrar características que no están en la ciencia ficción clásica, en donde, pues, de donde salen muchos de estos ejercicios de ciencia ficción en diseño y que nos puede aportar de ahí. Entonces, primero, dentro del diseño especulativo, el design fiction y demás, hay diferentes visiones de futuro que se mueve desde lo probable hasta lo posible, ¿sí? Y por ejemplo, en esta gráfica vemos que específicamente el diseño especulativo, ¿sí? Se mueve entre lo probable y lo plausible, o sea, intenta involucrar algunos temas que aparecen en la ciencia ficción dura especialmente, o sea, donde hay una representación de lo científico de una manera muy descriptiva, ¿sí? Y entonces empiezan a moverse un poco más allá de lo probable, y empiezan a moverse hacia lo plausible. Pero entonces, ¿qué sucede? Que estos criterios esta parte de lo plausible va a alimentar es la parte de criterios de diseños y de ideas. O sea, toda esta experimentación dentro de lo que se pueda sacar de la narrativa de ciencia ficción va a alimentar las primeras fases de un proceso de diseño. Ahora bien, ¿qué ha sucedido con la ciencia ficción en Colombia? Como vemos en esta gráfica, encontramos varios puntos que necesitaron el desarrollo de una metodología un poco más amplia para poderlo explorar. Primero, que mientras que muchos ejercicios de science fiction, de prototipado diegético y demás, de todas estas formas de
que se han aplicado a la ciencia ficción como narrativa para explorar el futuro parten de películas, por ejemplo, o de cómics. Pero resulta que la ciencia ficción en Colombia es más literaria, ¿sí? Y eso implica otro tipo de procedimientos para poderle sacar todo el jugo a las descripciones que aparecen dentro de la narrativa de ciencia ficción en Colombia. Y también muestra que antes de 1990, o sea, estoy tomando realmente casi todo el siglo XX, hay muy poco material de ciencia ficción escrita en el país. Y vemos que empieza a haber un auge justo desde 1990, e incluso se ha escrito más ciencia ficción en nuestros últimos 20 años de este siglo que en todo el siglo XX. Entonces, esto hace que la ciencia ficción sea todo un nicho para explorar, gracias al incremento que ha tenido en cuanto a producción. Una de las diferencias que se puede encontrar entre la ciencia ficción clásica y la ciencia ficción en Colombia es que la ciencia, por ejemplo, en novelas de Isaac Asimov, en 1984 y demás, parte de que la ciencia es una construcción, ¿sí? En donde hay diferentes elementos que están jugando con este tipo de ciencia como construcción. Una es la economía de la innovación y el poder tecnológico y el modernismo, o sea, como el pensamiento totalmente positivista aparece en estas obras. Un ejemplo, así como directo, es Jurassic Park, por ejemplo, ¿sí? La ciencia detrás del parque te lo explican desde el comienzo, en toda la primera parte de la película. O sea, de cómo sacan el ADN, y hay científicos involucrados, y hay un laboratorio, y hay toda esa construcción, esa narrativa de ciencia como construcción, que además hace parte de la economía de la innovación, porque su idea es explotar a estos dinosaurios para pues generar un poder económico, ¿sí? Pero ¿qué sucede con la ciencia ficción en Colombia y en general es algo que aparece en la ciencia ficción en Latinoamérica, y es que la ciencia aparece como un discurso? O sea, no es algo que se construye, sino algo que se dice. Y eso que se dice tiende a estar relacionado no con un poder tecnológico, sino con un poder político. La economía ya no es una economía de la innovación, sino es una economía de la intervención, y no habla de un pensamiento moderno positivista, sino de una modernidad híbrida, en donde se juega todo el tiempo entre religión, entre fantasía y otro tipo de elementos que también son contemporáneos. Entonces, esto hace que incluso el rango de lo que vemos dentro de lo que se ve como un futuro, si queremos partir desde la ciencia ficción en Colombia, hay que incluir lo fantástico, hay que incluir lo que no está validado como la ciencia como construcción, sino como ciencia como verdad. Y aquí podríamos introducir, por ejemplo, la forma en que se transmiten los saberes ancestrales. Entonces, mi capítulo, bueno, en esto va mi primer capítulo. En el segundo capítulo del diseño como futuro híbrido, es en donde ya empiezo a hablar de la metodología que utilicé para intentar sacar la mayor cantidad posible de información que le pueda servir al diseño desde una obra escrita de ciencia ficción en Colombia, ¿sí? Entonces, lo primero que debí hacer fue identificar pues un cuento corto que se ajuste a las descripciones que les acabo de dar, que quepa como dentro de la categorización de ciencia ficción en Colombia, en donde lo primero que debe cumplirse es que el escritor sea un colombiano. Y luego, pues que exponga estos campos discursivos en donde aparezca la ciencia como una construcción de verdad, en donde exista algún tipo de poder político, en donde se muestre un poco de fantasía mezclada con etcétera, etcétera, etcétera. Y luego pasar esto por un proceso de diseño en donde trabajé con los estudiantes de análisis de métodos proyectivos, en donde tomamos estos cuentos y los desglosamos para ver pues qué salía de ahí. Entonces,
En la primera fase, pues encontramos que, si descarga, aquí se aparece. Por ejemplo, ya que mi énfasis es como de ciencia ficción local, busqué librerías especializadas en ciencia ficción en Bogotá y solamente existe una, que se llama la librería Mirabilia. Esta librería tiene un concurso de cuentos de ciencia ficción en donde llama a muchos jóvenes escritores y los mejores cuentos pues son publicados. Entonces de aquí saqué los 2 cuentos que utilizamos dentro del proceso del desarrollo. Entonces la metodología utilizada fue hacer un desglose de cada uno de los elementos narrativos que aparecen en la historia, o sea, qué personajes aparecen, qué acciones se ejecutan, qué objetos aparecen y qué ambientes, en qué ambientes se mueven estos personajes. Por ejemplo, dentro del diseño especulativo y el design fiction, no necesariamente se involucra a los personajes, solamente con la descripción del mundo de la historia, ya con eso arrancan, para generar un proceso de exploración. Pero mi idea era que poder utilizar cada uno de los elementos de la narrativa y ver cómo estos se pueden encajar en diferentes ámbitos sociales. Entonces, por ejemplo, en este caso vemos qué personajes, qué roles cumplen y si ese rol tiene algún significado en cuanto a tecnología, en cuanto a economía, en cuanto a significado cultural, social, político o ideológico. Y de esto, pues, una vez comprendimos cómo funciona el mundo del cuento, de la historia, que en este momento se llama Bookfields, se les pidió a los grupos de estudiantes que desarrollaran una historia propia, basada en la lógica del cuento que se trató. Y surgieron varios storyboards, que podemos ver aquí algunos ejemplos. Y luego, eso fue en el 2019, en el 2020 hicimos el mismo ejercicio, pero esta vez a través de medios digitales, en donde pues conseguimos este tipo de render, de imágenes. Entonces, en este punto estoy en la parte de análisis de estas imágenes que logramos construir junto con los estudiantes, en donde precisamente tengo que ver cómo categorizar toda la información que apareció en las imágenes. La transcripción de las narraciones de los grupos y de los autores y el análisis de qué elementos aparecen que puedan funcionar. Entonces, a través de este análisis lo estoy haciendo, pues, este análisis lo estoy haciendo a través de en vivo, en donde codifico cada una de las partes de los storyboards y veo, pues, qué elementos puntuales aparecen. Y sobre eso, pues, voy generando subcategorías. Dentro de estas categorías, pues algunas de las más interesantes que he encontrado es que al trabajarlo, todas estas son como las microcategorías, pero en resumen, lo que hice fue ver qué personajes aparecen, ¿sí? Dando como resultado que muchos de los personajes que aparecen son en su mayoría personajes masculinos, a pesar de que la historia original tiene personajes femeninos. Aparecen un montón de elementos que no están explícitamente escritos en la historia, pero pues que pueden dar a desarrollo tecnológico diferente, como diferentes tipos de empaques, diferentes tipos de métodos de producción y de distribución, y también usos indeseables de algunos elementos. Y precisamente pues dentro de la categorización por escenas construidas, también me ha llamado la atención el porcentaje que ocupa una imagen, o sea, el porcentaje de cierta característica que se ocupe dentro de la imagen total. Entonces, por ejemplo, cada vez que aparecen cierto tipo de elementos como hologramas, como información gráfica, como logotipos o publicidad, estos tienden a tener una gran porción de la imagen. Y eso en contraposición al objeto mismo, o, digamos, si hay un holograma o una publicidad de un objeto, o sea, es más probable que aparezca más grande la descripción de la publicidad que del objeto mismo. Eso pues me ha llamado la atención y son algunos de los resultados que he encontrado hasta ahora. Y pues de estos primeros hallazgos me ha llamado la atención mucho que
muchos pueden proyectar un futuro gracias a sus cuentos a 30 o a incluso a 80 años, que ha sido como el rango de tiempo mayor, pues que se excede por mucho a las actividades proyectuales en donde el largo plazo es a 15 años, ¿sí? También lo interesante es que se muestran agendas ocultas y relaciones de poder, como lo habíamos explicado en las características de la ciencia ficción en Colombia, y los estudiantes manifestaron un gran interés por esta actividad. Les ha permitido entender de una forma sistémica muchos componentes que antes estaban, digamos, sueltos, se los han podido ligar, y también el hecho de que aprendan a construir mejores personajes les hace comprender mejor el concepto de los usuarios, por ejemplo. Entonces, en este punto voy y muchas gracias. ¿Ya? Gracias, Aileen, por tu presentación. Muy chévere este trabajo que vienes desarrollando y todo lo que hiciste en NBio. Súper chévere. Bueno, abrimos entonces 5 minutos para comentarios, preguntas. Entonces pueden abrir micrófono y compartimos un poco con Aileen. Igual, si Hay encuentran muchas, relaciones entre los proyectos, súper chévere. Ahí mil gracias por tu presentación, muy interesante. Me parece que la primera parte está bastante clara cuando delimitas el entorno en el cual estás haciendo tu investigación. Pareciera que estás interesada en la intersección entre el diseño y la ciencia ficción, pero luego muestras una serie de avances importantes sobre la conceptualización, ya no hablando solamente del diseño basado en escenarios, sino hablas de el diseño especulativo, el diseño de ficción, el diseño de futuros, inclusive el diseño crítico, porque mencionas algunos de los autores que trabajan alrededor de esta noción. Yo pensaría que esa es realmente la cota en la que se mueve tu proyecto, más allá del diseño basado en escenarios, porque me parece que arrastrar todas tus conclusiones al diseño basado en escenarios inmediatamente instrumentaliza el ejercicio del diseño y los futuros, o el ejercicio del diseño de futuros. Porque de alguna manera, y lo dijiste, no estoy de acuerdo con esa apreciación, tú circunscribes los ejercicios de diseño de ficción, de diseño especulativo y diseño de futuros a ejercicios asociados con la fase inicial de un proceso de innovación, al fuzzy front-end de innovación que proponen varios autores. Y allí uno se pregunta, ¿realmente todos los ejercicios de diseño especulativo y de futuros están asociados con la noción de desarrollar un nuevo producto en el presente? Y la respuesta es probablemente no. Hay muchísimos ejercicios de diseño crítico que van más allá de la idea de crear un nuevo producto y lo que buscan es un ejercicio reflexivo alrededor de las condiciones y las características de la tecnología en el futuro, pero también de esas mismas características en el presente. Entonces me parece que arrastrar todo y forzar la investigación que estás haciendo hacia algo específico y relacionado con la noción de diseñar cosas en el hoy está haciendo que tu proyecto ponga algunos puntos un poco instrumentales sobre la mesa, y yo creo que hay una exploración conceptual mucho más interesante. Creo que además de eso, entonces yo no hablaría de diseño en general, ni siquiera de diseño basado en escenarios, hablaría de diseño especulativo o diseño de futuros, dependiendo desde la perspectiva en la que lo quieras ver. Si podemos hablar luego, con gusto puedo extender esto un poquito más para que quede claro que, en mi opinión, estás hablando realmente de diseño especulativo y su intersección con la ciencia ficción. Y esa investigación de su intersección con la ciencia ficción me parece profundamente interesante, sobre todo en esa idea de ese futurismo criollo del que estás hablando, porque efectivamente hay una serie de nociones que podrían darnos a nosotros herramientas para pensar que, o para describir el futuro y la manera en la cual nos relacionamos con el futuro, que es considerablemente distinta a la que se relacionan en otros contextos, que es donde han nacido estas ideas de diseño especulativo o diseño de ficción. Entonces creo que hay cosas bien interesantes allí.
en particular esa exploración que estás haciendo sobre agendas ocultas y sobre los componentes éticos asociados con las tensiones que ponen estos ejercicios de diseño especulativo sobre la mesa, me parecen muy interesantes. Pero insisto, creo que en el marco general del proyecto hay que acotar de manera distinta y quizás aproximarse de manera distinta a la parte en la que mencionas el diseño, porque eso te está haciendo dar unas vueltas que me parece a mí desde lo investigativo son innecesarias. Por último, hay un par de imprecisiones en las figuras que estás mencionando. La figura del cono de futuros no es de Union Ravi, es de Boros y es inclusive una adaptación de Boros de autores inmediatamente anteriores. Entonces creo que estás tocando muchos puntos en relación con los futuros y creo que eso también puede hacer que sea un poco borrosa la linealidad de tu proyecto de investigación. Gracias. Vale, muchas gracias, profesor. Muchas gracias, profe Javier Yo Ricardo. iba a decir una cosita más, o sea, porque me Claro parece que muy sí. interesante y de acuerdo con lo que dice Javier Ricardo, hay una cosa que estás dando, empiezas a entrar en unos temas muy fascinantes y de un momento te sales para otro lado, ¿sí? Porque yo sé que el tema es un tema que puede uno meterse por muchos lados. Entonces tú empiezas con una cosa como muy de metodología, de cómo el diseño de futuros puede ser utilizado para desarrollar ciertas cosas, pero empiezas a tocar factores de representación, factores de crítica, factores que hacen que se vaya por muchos lados. Y yo creo que ahí es como importante centrarlo, como que busques una manera de centrarlo en que es una cosa que es muy importante y es lo que tú buscas, porque una vez cuando está buscando empieza a encontrar caminos alternos y eso es normal. Y es normal durante gran parte del proceso. Y no todos tienen que quedar representados en lo que tú escribes al final, porque muchos de esos caminos simplemente van a quedar en ti para ti, pero no hacen parte de tu tesis. Entonces es muy importante que tú, cuando ya encuentres hacia dónde llega tu investigación, o sea, cuál es el aporte que tiene, básicamente es hacer backcasting, ¿no? Entonces es echar para atrás y empezar a decir, esta es la línea que me lleva a ese conocimiento. Pero muchas de esas cosas van a estar regadas por otros lados y te va a tocar eliminarlas y dejarlas muy bonitas como una carpeta de artículos interesantes que leíste durante tu proceso de la maestría. Entonces es más como que encuentres cuál es ese camino. Y hay una cosa que a mí me parece muy interesante, no solo de lo que tú estás diciendo, sino de la posibilidad de lo que tú estás diciendo, y tiene que ver con cómo esa carencia de alguna manera de ejercicios. Primero hay una cosa que tiene que ver con la capacidad de tangibilizar esos futuros, que lo textual tiene una fortaleza en eso, pero lo que tú dices es una fortaleza más seguramente en lo político y lo retórico, pero lo visual tiende a tener una capacidad de centrarlo más, de enfocarlo más y de permitir que sea más visual. Entonces hay mucha gente que en este momento, voy a buscarte una investigadora que es muy interesante y ella tiene una charla en TED que habla sobre lo que ella hace como ejercicio, que es diseño especulativo, pero su intención no es hacerlo como una forma de lo que decía Javier Ricardo, no es solamente una cosa de especulación al comienzo para hacer creación, sino que ella lo utiliza como una herramienta que es más lo que hace la gente que trabaja en Foresight, que es como una herramienta de visualización de posibles futuros no deseados para regresarse y poder hacer un reframing de lo que uno está haciendo en términos de diseño, que es parte también de lo que te estás comentando ahí. Entonces, vale la pena mirar eso y lo otro es lo que tiene que ver con comunidades que han escogido o que han reconocido que las formas de representación de futuro que se utilizan en muchos sistemas narrativos no incluyen a ciertas personas, es decir, no le permiten a ciertas personas estar dentro de la narrativa y la lógica de ese futuro. Entonces ahí es donde surge, por ejemplo, toda esta línea de investigación que se llama afrofuturismos, que son comunidades afro en los Estados Unidos, la mayoría, que han decidido cómo retomamos la agencia dentro del proceso de narración del futuro, como un mecanismo de ver, porque la idea no sería simplemente meter digamos que la ciencia ficción en América Latina, sino cómo se mete esa ciencia ficción en América Latina desde las lógicas de América Latina, ¿sí? Desde qué representa esa idea de futuro en América Latina y no solamente como una cosa de, pues sí, chévere tener ciencia ficción en novelas y en cómics y todo, y a mí me parece que eso hace falta, o sea, no es, y esa es una responsabilidad también del diseño, del gráfico sobre todo. Y no solamente es meter la novela gráfica o la ciencia ficción
como un problema simplemente de trabajo, de oficio, sino como un problema de cómo generamos posibilidades de que esas representaciones de futuro propias estén dentro de las dinámicas de futuro generales de la sociedad. O sea, cómo incluimos futuros. Era una cosa que alguna vez yo le decía a Lucy Sochman en una conferencia que ella hizo. Yo le decía, en ese modelo de innovación, ¿dónde están las ideas de futuro? Por ejemplo, en los arhuacos. O sea, ellos tienen una idea de futuro diferente, pero nuestras narrativas de futuro, por ejemplo, esas ideas de futuro no están incluidas, ¿sí? No, ese personaje no existe ni o sea, el arhuaco que tenía otra visión de mundo no existe en ninguna de las narrativas norteamericanas, por ejemplo, o europeas de futuro. Entonces, ¿eso cómo puede estar relacionado? Y eso también es un espacio. Mira el trabajo de Anab Jain. No sé si alguna vez lo has visto. Es bastante común. Espero no ser un comentario. Ella hace una cosa que está muy relacionada con lo que hace Stuart Candy de antropologías futuras o de arqueologías futuras, que es cómo yo empiezo a mirar en lo especulativo como una forma de la misma manera que la arqueología lo que hace es como encontrar un objeto y relacionarlo sistémicamente y luego encontrar relaciones y decir esto es lo que pensamos que es la construcción del pasado. Esto lo que dicen es esto es lo que pensamos que podría ser la constitución del futuro a partir de esas construcciones. Entonces, ese es un personaje interesante. Qué pena la extensión. No, vale, muchas gracias Súper interesante. a todos. Doy paso a Efraín. Efraín, Hola, buenas tardes a todos. hola, ¿cómo estás? El director de Efraín es el profesor Martín Riaño, entonces, bueno, bienvenido y te dejo el espacio. Vale, perfecto, ya voy a compartir pantalla. Ay, ¿por qué no me sale? ¿Por qué no me sale? Rubén, revisemos que Efraín tiene permisos para compartir, por favor. A ver. Pantalla, ya, ahora sí. ¿Ya están viendo la presentación? Sí, ya vemos tu Sí. presentación, vemos una chiva. Vale, perfecto. Bueno, mi tesis de maestría trata sobre el diseño gráfico y la colombianidad de la publicidad visual nacional entre los años 2008 al 2018. Es un análisis de piezas publicitarias como objeto, o sea, centrado en el objeto del anuario de la publicidad colombiana. Bueno, básicamente esta tesis parte como de una incógnita que no pretendo resolver. Es acerca de la identidad colombiana. Acá tomo un fragmento del cuento de Borges, donde le preguntaban a un profesor de los Andes qué es ser colombiano, y él respondía, es un acto de fe. Bueno, básicamente lo que nos dice la Constitución Política del 91 es que, según el artículo 96 del Acto Legislativo 1 del 25 de enero del 2002, la nacionalidad colombiana se da al ser hijos de padres colombianas, sea fuera o dentro de la República de Colombia, ser hijos de extranjeros, pero nacer dentro del territorio colombiano o por adopción. Esto básicamente sería qué es un colombiano, pero entonces en la tesis no hablo de tal como tal lo que significa este artículo, sino de la colombianidad, que se trata de otra cosa. Como les estaba comentando, esto tenía que ver mucho con el problema de identidad nacional, aunque no trato de resolverlo porque sería muy complejo y además es algo que no se ha resuelto como tal, ya que la identidad va mutando y va cambiando a través del tiempo. Un ejemplo de este fragmento sacado de Ospina, donde habla que es innegable nuestra pertenencia al orden mental europeo, pues de la herencia que tenemos, donde la lengua es el latín y el griego y que ha profesado por siglos una religión de origen hebreo, griego y romano, que se ha propuesto el modelo democrático debido a la Revolución Francesa y que se reclama defensor de la Declaración de los Derechos del Hombre. Una sociedad que se ha formado en instituciones siguiendo el modelo liberal europeo no puede pretender encontrar soluciones ignorando esta tradición. Básicamente es un país diverso, también está constituido en el artículo 7 de la Constitución de la República de Colombia, donde se protege esa diversidad y la multiculturalidad.
A partir de eso, la idea es ver y analizar cómo se usan las expresiones culturales en el diseño gráfico y en la publicidad. No es una tesis histórica, no pretendo hablar de historia, pero sí es necesario tocar ciertos momentos icónicos dentro de la historia nacional y cómo es que nace la identidad y todas esas expresiones culturales que reconocemos y que en la tesis se busca reconocer. Como lo vimos anteriormente, siempre venimos como de una tradición cultural europea debido a de la colonia, de la época de la colonia, pero entonces, aunque las élites practicaban ciertas tradiciones europeas como escuchar la música clásica del extranjero y prohibir rasgos culturales del pueblo como la ruana, las alpargatas, la chicha, se ha visto una necesidad gracias a la globalización y a la economía de buscar una identidad, y un momento icónico fue la exposición de Sevilla, un momento donde fue el país invitado y no teníamos nada que exponer, puesto que, como lo dije anteriormente, las élites escuchaban una música extranjera. Entonces, la música del interior, que era algo que en el momento de inicios de la modernidad colombiana, era algo que no estaba como dentro del concepto de nación, pero se fue aceptando y se fueron aceptando otras expresiones culturales para identificar a la nación. Como les estaba diciendo anteriormente, esto va debido a la excusa de la economía naranja, como se puede conocer actualmente, lo que son las industrias culturales y creativas. De alguna manera, la apropiación de todas estas expresiones culturales van dentro de esta economía. Acá vemos un esquema donde se muestran estas industrias culturales y donde están el diseño y el diseño gráfico y la publicidad y la arquitectura en uno de los círculos alrededor de estas industrias. Para Iken Castro, citado por Sanabria, la década que acaba de pasar, el diseño se ha consolidado, transmite ideas en forma sintética, es un idioma que alude a los adornos y todo ello que sea adjetivo. Es un medio de comunicación, el diseño enfatiza una identidad. Como la poesía, el diseño gráfico debe transmitir ideas y hacerlas comprensibles. Si el arte es comunicación, encontrar el idioma simple de los objetos o las líneas que digan, hablen y cuenten que es un arte. Y dos ejemplos de ya la forma de representación de la colombianidad, la bandera y la espiral, que es una apropiación de las tradiciones indígenas, así como el símbolo de Colombia del espacio, que no fue hecho por diseñadores colombianos, sino extranjeros. La profesión, ya hablando del tema del diseño gráfico y de la publicidad, que son otra parte del marco teórico para poder lograr el análisis de las piezas gráficas. La profesionalización del diseño gráfico en Colombia nace en 1963 en la Universidad Nacional de Colombia. Siendo director de la Escuela de Bellas Artes, el intelectual y humanista Eugenio Barney Cabrera. En ese entonces el programa se denominaba Arte Gráfico, Diseño Publicitario, promovido por diseñadores pioneros como Iken Castro, Marta Granados o David Consuegra. Esto lo tomo a colación puesto que hay una relación estrecha entre lo que es el diseño y la publicidad, el diseño gráfico en este caso. El diseño es una herramienta poderosa que construye marcas. Creo firmemente en el diseño como resultado de la conceptualización. Un diseño estratégico se convierte en una herramienta poderosa que hace cambiar opiniones, mueve mercados y resuelve problemas. Las piezas gráficas no solo son vehículos de comunicación del producto, sino que participan como portavoces de una historia de origen. Logran contar dónde está ubicada Colombia. Esto en el sentido como el diseño puede llegar a ser herramienta y creación y constructor de identidad. No solamente el diseño como tal, sino también en la tesis trato de demostrar que la parte de la educación y de los medios masivos son constructores de identidad, pero pues me enfoco en el diseño y sobre todo en el diseño gráfico, en la publicidad. He tomado como objeto de estudio un libro que salía
anualmente, que es el Anuario de la Publicidad Colombiana. Era un catálogo que su objetivo no era comercializar agencias de publicidad ni nada de esto, sino era tomar piezas representativas de lo que son la gráfica publicitaria en Colombia desde el año 2003. Tuve una entrevista con el director del anuario preguntándole conceptos alrededor del anuario y cómo ha sido el desarrollo y para qué era. De alguna manera, la fundación del anuario era en el sentido de tener un documento histórico y preservar las piezas publicitarias más representativas de Colombia. No solamente la parte impresa, sino también la parte audiovisual. Categorías como radio, televisión, internet y demás piezas. En mi caso, yo solamente me enfoco en la parte impresa, en el análisis de esas piezas representativas que tengan rasgos de tradiciones culturales y expresiones culturales colombianas. En esta forma de metodología sentí que era la más apropiada. En este momento es en lo que estoy desarrollando dentro de mi tesis. Es de Ivy Warburg y su Atlas, que es la relación de las imágenes frente a la historia. Esto en el sentido en que he tomado una época en donde digamos que la publicidad era usada a favor de la seguridad democrática y terminando lo que fue el mandato del presidente Santos. En la tesis también trataré de explicar más a fondo el por qué elegí este contexto histórico y pues también tiene que ver mucho con la existencia del anuario de la publicidad. He elegido a partir de más de 2000 imágenes, estas imágenes que tengan ciertos rasgos, desde mi perspectiva como colombiano y diseñador, rasgos que tengan lo que podrían ser tal vez estereotipos o expresiones culturales de Colombia. En este momento estoy haciendo ese análisis de las imágenes para tomar las más representativas y a través de autores como Roland Barthes y otros semióticos desarticular las imágenes y ver cómo el diseño reconoce esas expresiones culturales, la multiculturalidad colombiana, la diversidad, y a partir de ahí construye una identidad nacional. Muchas gracias. Muchas gracias, Efraín, por tu presentación. Damos entonces un espacio para comentarios, preguntas, que podamos tener una charla con Efraín. Efraín, a mí hay una cosa que siempre me asusta un poco cuando alguien dice que la tesis es el análisis de una, o parte de decir que es el análisis de una publicación desde un momento hasta otro, porque suena como una investigación historiográfica, en la cual yo lo que estoy haciendo es entendiendo como la historia o la dinámica social ligada a la historia de un objeto, ¿sí? Y eso a veces me preocupa porque pues obviamente a pesar de que un diseñador podría estar, o un investigador en diseño podría estar en capacidad de tomar ese tema, pues no es de entrada un tema de diseño, sino de historiografía. Y obviamente las herramientas y las formas de evaluación deberían ser historiográficas. Lo segundo que a mí, y se lo digo pues, más como para que usted tenga porque yo sé que esto es un proceso en el cual toca como ir mascullando lo que uno está haciendo, ¿no? Y lo segundo que a veces me preocupa es cuando en diseño tenemos una tendencia muy fuerte a hacer investigación sobre la identidad nacional, el diseño gráfico sobre todo, perdón, sobre identidad nacional. Y esa es otra de esas preguntas que son muy complejas, porque esa es una pregunta que no es visual, sino es cultural. O sea, digamos que uno puede entender digamos que partes de la visualidad como parte de esa construcción de memoria o de identidad,
pero el tema es mucho más complejo. El tema es un complejo, es una, a la larga, uno podría tomar los objetos tangibles como una representación de una identidad que está siendo constituida dentro de lo social y lo cultural. Entonces, esos dos temas son complejos, como para que lo tengan en consideración. Y el segundo, otra cosa que ya repito otra vez, que le estaba diciendo a Evelyn, y es, uno tiene que tener mucha claridad de cuál es su hipótesis desde el comienzo de la tesis y hasta dónde llega y si al final se responde. O sea, una tesis es un argumento y el argumento es una narrativa que lo lleva a uno desde una pregunta inicial hasta una respuesta de esa pregunta. Entonces, cuando el proceso se vuelve muy de divagación y no llego a la respuesta adecuada porque tocó muchos temas dentro de lo que está haciendo, entonces la pregunta es cómo yo logro que lo que yo parta es una pregunta muy sintética y muy clara al respecto de algo que yo estoy evaluando o de una hipótesis que tengo y cómo esa hipótesis puede ser contestada. Porque obviamente hay hipótesis que no tienen respuesta o que la respuesta es demasiado compleja. Por ejemplo, si yo me hago una hipótesis al respecto del papel del diseño en la constitución de identidad nacional, pues es una pregunta muy compleja porque tendría que hacer historia de todo el problema de la identidad, lo que está pasando política, social, culturalmente y la relación con la constitución de esas imágenes y si esas imágenes tienen un efecto directo sobre la sociedad, sobre la cultura y sobre la identidad. Entonces, hay preguntas que son muy complejas para hacerse. Entonces, simplemente lo que le digo es, no pierda de vista que al final, y esta es una de las cosas más importantes cuando uno está haciendo una tesis de estas, es que la pregunta que usted se está haciendo tenga una respuesta. O sea, sea algo que esté dentro de aquí viene lo que uno llama el scope de la investigación, que esté dentro de ese scope, que uno pueda llegar y decir, mire, yo me hago la pregunta y cierro y tengo la respuesta, y lo puedo hacer en 150 páginas. Si no, téngale preocupación a eso. Porque a la larga también yo lo escuchaba y pasó algo como lo de Evelyn, que va de un lado al otro y al final no se sabe si al final va a ser capaz de responder, no la pregunta, porque nos planteó como 5 o 6, que yo decía, va por este lado, no, cambió, ahora va por otro lado, no, volvió a cambiar, se regresó a donde estaba al comienzo, no, volvió a otro lado. Entonces, trate de mantenerlo de una manera concisa para que uno pueda llegar de manera lógica a la relación entre pregunta y respuesta. Eso es lo único. Muchas gracias. Yo quisiera conversar sobre lo que está diciendo Juan a la luz de lo que han expresado los tres que han expuesto. Creo que es una discusión para el final, pero la dejo planteada desde aquí. Y es cómo abordajes como estos procesos que se han presentado hasta ahora, que parecieran de industrias culturales o de comunicación o de ejercicios de semiología o de semiótica, son acciones de diseño o son decisiones de diseño, que son las preguntas que ha estado haciendo Juan. Y cómo desde allí, entonces, los procesos de validación de decisiones de diseño, cuando se estudian retrospectivamente esas decisiones de diseño, se convierten en insumos para pensar que el diseño ha venido haciéndolo de esa manera, consciente o inconscientemente, y si efectivamente esas decisiones de diseño son cosas que deben ser sugeridas, recomendadas o validadas en tanto que se explicitan esos implícitos que en anteriores momentos del proceso creativo no había reflexión de ese hacer que se piensa o ese pensar de ese hacer. Porque están atravesando los tres trabajos expuestos hasta ahora, digamos. Y en esa medida las interpelaciones apuntan a pensar que en gran medida las conclusiones o las reflexiones finales estarían siendo solicitadas por parte de los profesores o de la maestría misma en pos de esas claridades de generar el conocimiento prospectivo o de planteamiento de la condición de cómo seguir hacia adelante el ejercicio de diseño. Y no sé si también tendría que ver con el hecho de poder dar cuenta de cómo se ha hecho el diseño antes de tomar la decisión de pensárselo ahora como disciplina. Yo dejo la discusión ahí, más allá de meterme a cuestionar o aportar a los avances en los que coincido con muchas de las presiones que hace Juan en relación a los trabajos anteriores,
porque claramente en este frenesí de deslumbramiento, de un descubrimiento de tantas oportunidades, pues lo difícil no es escoger entre si esto es bueno o es malo o es pertinente o no, sino saber decantar entre todas estas posibilidades maravillosas con cuáles me quedo para construir la argumentación que necesito usar para justificar que efectivamente adquirí los conocimientos que la maestría me pide para poder tener el título, porque evidencio que aprendí a ser investigador desde los cánones que la maestría me enseñó. Gracias, profe, por tu reflexión. Bueno, a continuación damos paso a la presentación de María Alejandra Sierra. María Alejandra es dirigida por el profesor Humberto Muñoz. Hola, ¿cómo están? Buenas noches a todos. Voy a compartir pantalla y me avisan si llega. ¿Me escuchan bien? Sí, te escuchamos bien y ya estamos viendo tu pantalla. Sí, ya la están viendo. Listo. Entonces, bueno, buenas noches. Un gusto estar aquí en el seminario. Mi tesis se llama Humanizar en Salud a través del diseño de servicios en comunicaciones. Mi director de tesis es Humberto Antonio Muñoz y pues hago parte del grupo de investigación TID. Digamos que pues mi tesis parte de una preocupación del Hospital Universitario Nacional por fortalecer su humanización y ver cómo desde qué otros medios, aparte de los que existen actualmente en el hospital, se puede pues fortalecer esa humanización. Entonces, es una pregunta como que los mismos doctores del hospital querían responder y nació la oportunidad de poder investigar desde el diseño para ver si el diseño podía también intervenir y fortalecer el programa de humanización del Hospital Universitario Nacional. Entonces, pues explicando ya la agenda de hoy, primero hablar un poco del contexto general para la gente que no conoce sobre mi tesis y sé que algunos sí ya pues han escuchado un poco de ese contexto, la metodología y ya pues vamos a pasar a hablar un poco de la fase 1, la 2 y la 3. Pues también tener en cuenta que ha sido un trabajo muy largo, entonces voy a intentar ser muy resumida, pero pues nada, también si tienen alguna pregunta me avisan y al final de la presentación quedo abierta como a resolverlas que tengan. Entonces, la pregunta de investigación de la tesis es cómo el diseño de servicios en comunicaciones puede contribuir a construir un modelo de humanización en el Hospital Universitario Nacional. Digamos que el acercamiento desde diseño de servicios en comunicaciones se dio por también como las ganas de poder investigar como en este tema y ver como la oportunidad de diseño de servicios para un hospital y para un sistema complejo como lo maneja el Hospital Universitario Nacional. Entonces igual, aunque la tesis está enfocada en diseño de servicios y hay como una gran parte del marco teórico es enfocada en diseño de servicios, igual hay partes del diseño que estuve como revisando, como el diseño sistémico y el diseño ético, porque son cosas de la humanización que se deben incluir dentro pues, de la tesis y dentro del resultado y la investigación de este diseño. Entonces, pues también pues se van a dar cuenta porque este es el tema como más importante, pero pues parten otras vertientes del diseño que ya vamos a ver más adelante. El objetivo general, pues como les comentaba, era proponer un modelo de humanización integrando el diseño de servicios que contribuya a la prestación del servicio de consulta externa del Hospital Universitario Nacional. Esto porque pues ustedes conocen el Hospital Universitario súper grande, tiene diferentes áreas y tiene muchas como formas de implementación y de revisar como un ecosistema, ¿sí? Entonces, para poder hacer un proyecto de humanización y para poder revisar como a profundidad cómo el diseño puede contribuir a fortalecer ese programa, pues era importante también enfocarlo en un servicio. Entonces, pues hay tres temas importantes y tres como ejes del marco teórico de mi investigación. El primero, que es el más grande, es pues la vida en el Hospital Universitario Nacional, como los antecedentes del hospital, cuál es el programa de humanización que se está manejando, cómo se está, digamos que, desarrollando ese programa, si funciona, si no funciona, en este momento, en qué etapa del programa están, y
ya después nacen otras dos como vertientes, que está uno por el lado, pues el diseño, que es el enfoque también de la investigación que va a fortalecer y pues va a contribuir a hacer un modelo de humanización, y lo demás es ya la humanización, que es uno de los temas como más importantes y uno de los pilares del Hospital Universitario Nacional. Esto, pues a partir de ahí se hizo una revisión integradora, teniendo en cuenta términos de diseño. Esto fue diseño en general, porque para poder llegar al diseño de servicios tuve que hacer una revisión de qué tipo de diseño se estaba manejando y cómo construir un modelo de humanización desde diferentes formas de diseño. Y después pues llegué al diseño de servicios, pero pues fue un acercamiento bastante general para poder entender modelos de humanización de diseño en hospitales. Y bueno, y ya está pues la revisión del hospital y de la humanización. Entonces, dentro de la metodología, tengo primero por un lado todo el modelo teórico, a partir como del enfoque de estas tres, digamos que grandes, no sé, como términos, conceptos, se realizó como el marco teórico, y a partir de ahí se hizo un primer modelo teórico de humanización. Pero pues el modelo no se puede, como ya a partir como de toda la investigación que he hecho y de la información que he podido leer, no hace falta solamente revisar el modelo teórico y quedarse ahí, sino que es importante también hacer una fase de trabajo de campo en la que el mismo hospital nos muestra cómo se puede construir ese modelo de humanización, porque eso hace parte, digamos, también de uno de los pilares del diseño de servicios y el diseño en general, como incluir a las personas y tener en cuenta como el punto de vista de los usuarios pues, del contexto, en este caso el hospital, para poder llegar a ser un modelo de humanización más grande. Y eso pues son una de las como resultados teóricos de la investigación que se hizo pues a partir de esta triangulación. Y por último, pues hay como una fase de prototipado y validación. Entonces, la primera fase, como les comentaba, esto fue todo el levantamiento teórico. Esto también incluyó como entrevistas con usuarios, entender cómo funcionaba el hospital, hablar con personas como encargadas y expertos del hospital que me podían como colaborar y dar información de ese programa de humanización que se está manejando. En la fase 2 fue ya hacer como el diseño preliminar del modelo a partir de todo ese levantamiento teórico, y ya pues después de eso, ya teniendo en cuenta como la metodología del diseño de servicios, se definió hacer unas sesiones de co-creación con los diferentes usuarios del hospital para poder refinar el modelo y que efectivamente pues atendiera la necesidad de poder construir un modelo de humanización que pueda fortalecer el hospital, teniendo en cuenta pues esos comentarios de todas las personas. Porque pues al final como otra de los como insights que salen de todas las entrevistas que hice y las sesiones es que las personas, ellos también, digamos que para crear una cultura y un empoderamiento de la humanización en el hospital es necesario incluirlos dentro de una investigación y dentro como del proceso y el desarrollo para poder llegar a un modelo, pues un modelo desde el diseño y desde la humanización y pues también el área de la salud. Y por último, pues está la fase de diagnóstico. Esta fase ya es de la definición final del modelo, es la fase en la que me encuentro en este momento. Y la idea pues es hacer una propuesta de diseño para poder revisar y validar este modelo pues de una manera como un prototipado. No va a ser una implementación, solamente va a ser como una validación de si el modelo funciona o no funciona en un acercamiento como muy general, para poder hacer un refinamiento y una entrega final pues al hospital, que es al que le interesa el modelo, y a la maestría ya desde la parte de investigación, como teniendo en cuenta las fases 1, la 2, que son las dos más importantes, y pues la 3 es también como un plus para la investigación. Entonces, como les decía, pues la fase 1 tiene tres momentos importantes. Por un lado, una visita inicial de contextualización, fue una revisión de Safari y una observación como diferentes de los usuarios del hospital, como pues se manejaban en el servicio. Esto fue una, digamos, revisión muy general, no enfocada en el servicio de consulta externa, sino solamente para entender cómo funcionaba, por lo que como yo soy diseñadora y soy una externa, pues es necesario primero entender un poco cuál era como ese funcionamiento del programa dentro del hospital.
Después de eso, pues hice unas entrevistas con usuarios, fueron semiestructuradas y se hizo con grupos específicos del Hospital Universitario Nacional, teniendo en cuenta como el perfilamiento, un perfilamiento previo y también tener en cuenta que a partir como de el diseño sistémico y el diseño de servicios, era importante tomar el punto de vista de diferentes partes, no solamente desde, por ejemplo, los pacientes, sino los guardias de seguridad, los médicos, el personal administrativo, las personas de aseo, todos ellos son personas del sistema y hacen parte como de la contribución del programa de humanización. Entonces, por eso digamos que aquí ya les empiezo como a comentar, es importante y fue como uno de los resultados de ese levantamiento teórico, primero hacer un acercamiento sistémico como de todo el hospital, revisar cómo es el programa de humanización de todo el hospital y después sí, pues enfocarse en el programa de consulta externa para que funcione todo como un sistema, como ya lo valga la redundancia. Entonces, pues en el levantamiento teórico tuve en cuenta algunos antecedentes, como les decía, aspectos legales, revisión de conceptos claves desde la humanización y desde el diseño. Tuve pues estos tres tipos de diseño, que el diseño es el diseño sistémico, el ético y el de servicios. El diseño sistémico porque se complementa mucho con el de servicios y son como los que más se han ido como trabajando también para poder construir modelos de humanización. Y el ético porque pues es una vertiente también que nace de la humanización y nace también como la importancia de revisar ese diseño no desde como la parte de la salud, sino también desde pues, la investigación y diseño. Entonces, por eso, pues también revisé un poco sobre ese concepto. Y por último, pues se hizo la revisión de modelos de humanización a través del diseño de diferentes autores. Entonces, muchos autores, por ejemplo, aquí les voy a explicar, algunos construyen un modelo de humanización desde el diseño, pero digamos que no hay un enfoque específico del diseño de servicios, sino que lo hacen desde diferentes formas. Digamos, si no estoy mal, Victoria Bates, ella hace un acercamiento desde el diseño arquitectónico y desde el espacio hospitalario. Entonces, igualmente, dentro de su investigación, ella habla mucho sobre el sistema y el diseño de servicios como implícitamente. Entonces, pues ella como que también conduce a empezar a indagar un poco más acerca como de este tipo de diseño para construir modelos de humanización. John Wicks también, digamos, habla un poco del espacio organizacional, el físico y el humano, y a partir también como habla un poco del sistema y de la manera como construir un modelo de organización. Después, pues tenemos este autor que pues no sé cómo se pronuncia, pero él también tiene como un acercamiento modular desde el diseño de servicios en salud, que también me ayudó muchísimo como a entender cómo hacer el modelo y cómo digamos que hacer un modelo es importante graficarlo para poderlo entender y no simplemente como escribirlo, sino que pues para, como hay que diagramarlo y revisar como cuáles son las cosas que se deben tener en cuenta para poder pues construir el modelo de humanización y qué vertientes se deben tener en cuenta, por ejemplo, los usuarios, las relaciones, digamos, los diferentes ejes que pueden salir, por ejemplo, el cultural, el tecnológico, pero pues eso ya es un poco más específico de los resultados del modelo de humanización. Y bueno, acá hay algunos también, como les decía, que se están como teniendo en cuenta a partir del área de la salud, porque pues no podemos dejarla de lado, que son cosas más desde el Ministerio de Salud y el Plan Nacional de Humanización en Salud, que se revisó en 2020, creo que esa fue como la última versión que se dio, pero todavía no ha sido aprobada. Y acá pues tengo otros tipos como de formas de revisar el modelo, hacer construcciones modulares, no a través del diseño, pero sí a través como de otras áreas que podría como pues contribuir a la investigación. Entonces, ya hablando de qué implicó la construcción del modelo de humanización, como les decía, pues primero tener un enfoque general y un enfoque sistémico de acuerdo como a toda la revisión de autores y toda la revisión de la explicación de cómo poder hacer modelos de humanización a través del diseño. Entonces esto como que incluía también revisar como desde diferentes miradas y dimensiones el modelo, desde las relaciones entre actores y áreas,
desde la humanización actual, desde las comunicaciones, porque pues también parte un poco de una parte de la humanización y el diseño, como que se unen entre las dos para poder pues construir mejores comunicaciones y para mejorar la empatía como entre las personas y pues entre diferentes niveles, como les decía, el cultural, el tecnológico, y pues ahí nacen algunas dimensiones a partir de esa investigación y ese marco teórico para poder empezar como a articular todas las áreas y todo el modelo pues, de humanización. Y después de eso se hizo como el enfoque particular en consulta externa, que este tuvo pues algunas cosas, algunos resultados desde las metodologías del diseño, por ejemplo, pues como construir un journey map, diagrama de recorridos, cuál era el modelo de humanización ideal, digamos que esto también nace por toda la investigación y por los resultados que se dieron por esas lecturas y esos actores principales que tomo como referencia para la construcción de modelos de humanización. Y ahora pues hablando ya de la fase 2, esta fase incluye pues sesiones de co-creación, entrevistas con expertos que son personas claves que me iban a poder como dar su punto de vista sobre los modelos de humanización y el modelo que estaba construyendo y el análisis. Entonces, estas sesiones de co-creación fueron entrevistas estructuradas y fueron también como se utilizó un prototipo para poder diseñar con ellos. Se hizo pues un protocolo para poder hacer este acercamiento y fue con diferentes actores del hospital, no fue solamente con un perfil, sino con varios. La entrevista con expertos también fue estructurada y fue definida a partir de los ejes principales y las personas del hospital que más conocen de humanización y que más tienen que ver dentro como de la investigación. Por ejemplo, el jefe de comunicaciones del hospital universitario o el director del programa de humanización del hospital, que son personas que sí o sí tenían que pues revisar y hablar conmigo y yo pues poder entender cuál era su punto de vista para poder construir en conjunto el modelo de humanización. Y por último, pues ya el análisis que tuvo mucho que ver como con el Journey Map, que nace desde diferentes perspectivas de los usuarios y el perfilamiento de cada usuario y cómo que se juntaban todas estas perspectivas para construir un modelo, que fue algo súper interesante. Entonces, de los perfiles de usuarios que se tomó fueron, digamos, médicos que también eran estudiantes, también como médicos especialistas, bueno, familiares por un lado, pacientes por el otro, administrativos, guardias de seguridad y personal de aseo. Entonces, pues todos tenían un punto de vista diferente y todos me ayudaron como a construir el modelo y poder ver cuál era el eje y cuál era la parte más importante que se debía fortalecer a través pues, del diseño y que se debía fortalecer para el hospital. Entonces, ellos como que me ayudaron muchísimo en eso. Acá tengo algunas imágenes como de el jefe el jefe del programa de humanización, el líder, digamos un guardia de seguridad también que me estuvo como comentando que como él ve todo desde la parte externa y él camina, digamos, por todo el hospital, era súper interesante porque él me decía como, no, mira, yo veo que los pacientes, por ejemplo, se les dificulta mucho ubicarse dentro del hospital. Y me parece que eso es una de las cosas de humanización que se debería como mejorar y fortalecer. Entonces, él me dijo unas cosas como desde su punto de vista, luego una administrativa me dijo otras cosas y entre todos se fue construyendo como esa perspectiva de humanización que iba pues al final a hacer un refinamiento para el modelo que estaba construyendo desde la parte teórica. Y por último, pues la fase 3, que es la fase en la que me encuentro, estoy haciendo como una redefinición del modelo de acuerdo a esas sesiones. La idea, pues, para la siguiente como parte, y que espero que sea algo previo, muy previo no, que sea algo, pues, dentro de la siguiente semana, es hacer el prototipado de una de los resultados del modelo. No va a ser todo el modelo porque muy seguramente va a tener muchas vertientes, pero por lo menos como el eje principal y el eje fundamental que las personas mismas dijeron que necesitaban. Entonces, va a ser como una revisión, una validación del modelo para
de puntos específicos del modelo para ver si funciona o no funciona, y a partir pues de eso pues resolveré la pregunta de investigación. Y por último, pues haré un refinamiento de acuerdo a esa validación. Entonces, de acuerdo como al prototipado del modelo, parto también de la parte de comunicaciones y del diseño de servicios y de todo lo que me dijeron los usuarios. Digamos que el programa de humanización en este momento en el hospital ha crecido mucho y el hospital ha tenido unos cambios muy grandes en el 2020 y en el 2021 tuvieron un cambio muy grande por la pandemia. Entonces también dentro de la investigación hay cosas que responden como a esa necesidad. También hice como las entrevistas de una manera muy separada para poder entender cuál fue ese cambio que se dio por la pandemia específicamente también, y para ver cuáles eran desde el diseño de servicios digamos, esa implementación que se debía tener y cuál era el punto clave de acuerdo como a todo lo que me dijeron y a toda la investigación que llevo pues realizando. Entonces algo muy interesante es que este es el mapa del hospital. Si se dan cuenta, pues es un mapa que no se entiende y está en algunas paredes del hospital. Entonces, pues desde la comunicación, esto es un problema para las personas, y desde la humanización también es un problema, porque el buen trato no solamente es que te traten bien, sino implica muchas cosas como el respeto por la dignidad, la comunicación, la explicación que se da cuando tú, desde el momento en que llegas al hospital hasta el momento en el que sales del hospital. Entonces, esto es uno de los puntos más críticos y que es uno de las cosas que voy a validar dentro del modelo de humanización para poder pues, hacer ese fortalecimiento del programa y del modelo de humanización que hay actualmente en el hospital universitario. Y eso es todo. Muchas gracias. Hay alguien hablando, pero creo que no tiene el prendido el micrófono. Mariana, creo que estabas diciendo Ya, algo. gracias, sí. Muchas gracias, María Alejandra, por tu presentación. Entonces abrimos un espacio para que podamos hablar un poco sobre el tema. Pueden abrir micrófonos y propiciamos una charla alrededor del diseño, la humanización y bueno, lo que nos presentaste de tu proyecto. Me parece muy chévere y muy organizado lo que está haciendo. Lo único que yo le diría es que tuviera cuidado porque a veces uno habla de esta edición de validación y de comprobar que funciona. Y cuando uno dice comprobar que funciona, tiene que tener datos estadísticos que muestran que verdaderamente hay una correlación entre la aplicación de eso y una función de cambio. Entonces yo trataría de evitar esos términos y daría más bien que utilizas más que una validación, que utilizas un proceso de evaluación, y que ese proceso de evaluación de tu modelo lo que hay es una retroalimentación que te permite a ti hacer implementaciones, mejoramiento, hallar ciertas cosas, tener ciertos hallazgos dentro de ese proceso que pueden ser importantes, pero que no lo coloques en tu tesis porque es una mirada muy positivista, como yo voy a hacer un modelo, va a ser mejor que lo anterior y va a cambiar lo que tenía. Definitivamente lo va a cambiar, pero asumir en eso que existe un proceso de como que esto es la solución al problema, tiene muchos inconvenientes en términos de, o sea, tú le puedes vender eso a un cliente, tú puedes decirle, mire, yo le estoy vendiendo algo que le soluciona el problema, pero en un entorno académico, cuando lo sacas como tu tesis, si dices, esto mejora, tienes que demostrarlo. Entonces yo te diría más bien es que apliques, que tú generas un marco teórico a partir de la observación, aplicas un prototipo que te permite a ti hacer una evaluación de ese prototipo, y a partir de esa evaluación tienes un reconocimiento, y ese entregable que tú le das a ellos es otra cosa diferente, ya puede ser parte de la investigación, pero no lo coloques como desde mi perspectiva, es una perspectiva muy desde lo cualitativo, no lo coloques como esta es la respuesta al problema y esta es la comprobación y la validación de que esto era lo que se necesitaba, porque eso si te metes ahí tienes que comprobarlo, y comprobarlo implica estadístico, o sea, cuantitativo, seguramente. Listo, creo que tengo que entonces hacer una aclaración de esos términos porque sí, no es una comprobación, solamente una evaluación, como me decías. Exactamente, súper.
Gracias, profe. Bueno, muchas gracias, María Alejandra. Queremos entonces invitar, Gracias. vale, invitar a Sergio. Sergio, el director es el profe Juan de la Rosa. Entonces te damos la bienvenida y damos paso a tu presentación. Bueno, muy buenas tardes a todos. ¿Ahí me están escuchando bien? Sí, te escuchamos. Vale, muchas gracias. Sí. Bueno, voy a ser bastante cuidadoso con el tiempo, creo que me va a demorar aproximadamente 10 minutos. Les voy a compartir de una vez mi presentación. Bueno, este es el título que va de mi investigación, que es Estrategias para la investigación de servicios en procesos de futura robotización. Quiero hacer un breve resumen hacia los campos de conocimiento que tiene la tesis. Entonces, para empezar, está la investigación en el servicio. Allí tomo un concepto de marketing que viene a alimentar la investigación en el diseño de servicios. Este foco lo voy a profundizar en la siguiente diapositiva. Al ser un tema tecnológico, lo veo desde un lente de Human Computer Interaction, donde el diseño ha tenido grandes aportes. También desde el diseño de futuros, en este caso uso Design Fiction, desde el punto de vista para anticipar posibles interacciones hacia tecnologías emergentes. También uso el Human Robot Interaction como un marco para evaluar estas posibles interacciones. Bueno, ya siguiendo con la siguiente diapositiva, entro a aclarar la parte y el concepto de Service Dominant Logic. Esta perspectiva, como decía, viene del marketing y viene a alimentar la investigación en el diseño de servicios. ¿Por qué? Porque esta perspectiva hace que se vea no solo una interacción lineal, entre cuál sería una firma, una organización y un usuario final, sino más una conexión de redes y entre más actores. Esto es como una crítica, bueno, más aspectos hacia el Human Centered Design, que se vendría haciendo en el diseño de servicios, y esto toma una postura más hacia lo sistémico y conexiones. Sin embargo, pues esta postura, como la mostró Alejandra ahorita, pues ya viene trabajándose en este campo, fue como el reto de principio de 2010. Ahora entramos a un reto en el que, si bien estos actores siempre se denominan humanos o desde el punto de vista antropocéntrico, lo que viene a hacer que se tome una postura de design fiction, que viene a ser more than human centered design, donde ya puedo incluir más actores, en este caso no humanos, a esta conexión de actores. Entonces, ellos proponen algoritmos, robots o drones. Esto que también agrega a cómo cambian estas economías y el servicio se adapta. Yo me baso en investigación en las gig economies. ¿Qué quiere decir esto? Que son economías que son plataformas y operan a través de aplicaciones, a través de terceros. Entonces, un ejemplo de ellos serían las aplicaciones de servicios de entrega tipo Rappi o iFood, o de transporte como Uber o Pickup o Cabify, etc. Entrando otra vez en la parte de actores no humanos, pues ya teniendo que hay unos robots que pueden ayudar al servicio, pues en Colombia han ocurrido dos pilotos bastante importantes. Esto fue en la pandemia. Uno fue en la ciudad de Barranquilla con drones por iFood y el otro fue por Rappi en la ciudad de Medellín. Estos robots pues son de operación automática, o sea, son operados, tienen son actores independientes. Tomo este caso como mi estudio de caso, en el cual pues ya quiero investigar cómo es reconocer el sistema de ese servicio que está actualmente operando en estas plataformas de entregas. Bueno, allí uso unas herramientas de Design Fiction que se llaman mapas de constelaciones, que me permiten a mí integrar las interacciones con los diferentes actores. A partir de las entrevistas o talleres que hice a unos repartidores, pude lograr reconocer cómo es ese sistema. Y el reto allí fue, ya empiezo a hacer la investigación inicial que hago,
que es introducir ese robot independiente al sistema y estudiar primero al repartidor, en este caso yo lo llamo colaborador, y ver qué posibles, anticipar qué posibles impactos puede llegar a tener el robot. Bueno, acá uso el modelo de divergencia y convergencia del profesor Juan de la Rosa, del cual mi problema difuso era el robot, o sea, introducirlo. En una segunda etapa, yo lo que hice fue imprimir las noticias que se dieron a partir de esto y mostrárselas a los repartidores, colaboradores. Estuve en estudio ya de campo. Una vez ya ellos entendieron que hay un robot y una posible robotización, paso ya a mi proceso de diseño de ficción, donde se crea un audiovisual bastante verosímil a cómo comunicarían estas plataformas y con un alto sentido de producción, bastante verosímil, lo repito. Y a partir de ello hago unos talleres con tarjetas de valores y unas entrevistas semiestructuradas para en una cuarta etapa ya tener un modelo de conocimiento hacia estas posibles interacciones de futuro. Bueno, una vez ya terminado estas entrevistas, empiezo a decodificar la información y el análisis. Allí evalúo unos aspectos desde el Human Robot Interaction, el cual está en ambientes laborales, y es entender si el robot podría llegar a ser una oportunidad o una amenaza. Pues en este caso, claramente el robot prima la amenaza, y también lo evalúo desde puntos de vista de economía, como el precariado laboral. Entonces, esto quiere decir que son personas que no cuentan con una cuota de empleo fijo, las ganancias diarias, y no tienen unos seguros que son por ley dados a un empleado. También pude identificar que tienen una falta de agencia en la toma de decisiones de las plataformas y que por otro lado también hay una incredulidad hacia estos procesos de robotización. Bueno, este estudio inicial me permitió a mí para entender si las metodologías desde el diseño sistémico y el design fiction me permiten anticipar estos posibles impactos. Obviamente acá analicé solo un actor. La idea es analizar todas las conexiones. Sin embargo, quiero agregar que lo que quería hacer también es entender si hay patrones o tendencias en esos dos futuros con otros actores. Aquí lo que hago fue, antes de hacer este estudio de campo, antes de usar la metodología de divergencia y convergencia, lo que realicé fue unas entrevistas estructuradas hacia cómo ellos ven su propio futuro. Esto lo llamo yo futuro no provocado, y el que cree, pues, futuro ficticio. Acá uso un modelo de análisis de macro tendencias, esto para identificar nuevamente las tendencias que hay en los futuros, esto para después, ya en la investigación fuerte de mi tesis, no en la prueba de metodologías, ver si es posible. Bueno, este es el gráfico de futuro no provocado, el que está acá arriba, y este es el gráfico anterior. Allí pues logré identificar que funciona y que me permite a mí, bueno, permite evaluar, y doy como conocimiento que en los dos futuros se puede ver una falta de agencia y al mismo tiempo una precariedad laboral. Bueno, a partir de ello, y de la investigación que hace el profe Juan de la Rosa, a partir de Boros y Banati, puedo crear una visual de lo que podría ser una propuesta si este modelo, que vendría a ser un futuro orientado, no llamaría ya posibles o probables, sino ya el design fiction me permite a mí generar este futuro orientado a partir de una imagen de futuro que ya está preestablecida, que fueron los pruebas pilotos que mostré, y generar estos hallazgos en el sistema. Que me doy cuenta que muchas veces los robots pueden llegar a ser un medio, una herramienta, un actor independiente en estos casos. Entonces allí, qué pena, allí uso un concepto que viene de Human Computer Interaction, que viene también de Persuasive Technologies, que es una tríada
Entonces, a mí me permite entender que estas tecnologías pueden llegar a ser una herramienta, un actor social y un medio. Y esto configurarlo hacia unos futuros orientados, donde yo puedo, ok, esta es la estrategia para anticipar una robotización hacia un robot como una herramienta. Bueno, este es el paso que podría hacer esta evaluación. Entonces, ya para aclarar esta parte y para aclararla un poco más visualmente, a partir de la que ya les había mostrado, sería un poco de esta manera. Entonces, tengo un cono un poco más complejo, que si bien me daría, desde el design fiction se llamaría etnografía anticipada, desde el diseño de servicios podría ser la anticipación a la co-creación de valor. Aún estoy entre qué nombre darle, pero vendría a ser de alguna forma anticipar interacciones. Obviamente esto también es basado en la investigación del profesor Juan. Y bueno, ya para terminar, quería mostrarles cómo yo llego a hacer el design fiction. Hago unos talleres de codiseño con diseñadoras expertas. ¿Esto qué quiere decir? Que son diseñadoras que tienen o están adscritas a grupos de innovación, tecnología o procesos. Entonces, allí lo que hacemos es interpretar futuros a partir de lo que ya se ha dado. Entonces, se crean unos pequeños dibujos y a partir de ello yo creo un audiovisual bastante verosímil, que es el que es usado en las pruebas de campo. ¿Qué más les cuento desde este punto de vista? Actualmente con el profesor pues tenemos un reto y es lograr publicar este uso metodológico para no validar, sino tener una propuesta más fuerte a la hora de probar el modelo grande. Y bueno, ya eso sería en resumidos cuentos, muy rápido mi investigación, y ya esperaría que tuviéramos las preguntas o retroalimentaciones. Creo que fui bastante cumplido, entonces, bueno. Sergio, mil gracias por la presentación. Yo tengo un par de comentarios. Me parece en principio muy interesante esa intención de especular alrededor del diseño de servicios, incluyendo agentes no humanos, porque considero que es un tema de vital importancia. ¿Hay algún tipo de reflexión? Tengo varias preguntas alrededor de ese tema. Primero, está clarísimo la metodología, el enfoque metodológico y la manera en la cual estás haciendo esa especulación. Pero me queda un poquito difuso todavía algunos puntos dentro de ese proceso de co-creación. Tú dices que esos expertos te dan unas imágenes, tú luego elaboras un video plausible que muestra la historia. Entonces, un poco entender tu rol como investigador y tu rol como diseñador dentro del proceso y entender por qué en algunos momentos es un proceso efectivamente participativo y en algunos otros momentos tú como experto diseñador tomas las riendas y produces un material en la medida en la que probablemente las personas que forman parte del proyecto no tienen las mismas habilidades que tú tienes. Y una segunda cosa que tiene que, yo no espero respuesta, no te preocupes, simplemente para no, claro. sobre el tema. Y una segunda cosa que me parece importante también es una reflexión de un orden ético, de alguna manera, perdón, no me acuerdo el nombre de la estudiante anterior que también estaba hablando de diseño de futuros, planteaba temas de agendas ocultas. Yo trabajo alrededor de esa noción de dilemas éticos relacionados con el futuro. Y este seguramente es un proyecto en el cual se van a poner de flote, van a hacerse evidentes una serie de dilemas éticos muy importantes sobre la relación que vamos a tener entre estas personas precarizadas, por lo que tú mencionas, y estos agentes no humanos y el rol que van a tener. Entonces yo creo que esos dos puntos son importantes. El primero tiene que ver con la posición
de investigador-diseñador, que siempre es muy compleja de mantener y de soportar a lo largo de todo el proceso. Y la segunda, un poquito una revisión desde el punto de vista ético de lo que puede suceder en esas exploraciones de futuro. Sergio, muchas gracias. No, gracias. No, sí quiero responderlas, porque de verdad preparé esa respuesta, esa pregunta, siempre me la estaba teniendo en mente. Yo desde el diseño participativo no uso las herramientas, entonces no les doy a ellos como tal una agencia de investigadores. Entonces por eso lo llamo codiseño en la parte con las diseñadoras expertas. Y uso una idea de diseñador como de diseñador experto hacia el diseño especulativo, que vendría siendo el diseñador como planteador de soluciones imaginarias. Entonces, ese vendría a ser mi rol en esta parte. Con respecto a, bueno, eso con respecto a la parte de animación, y con la parte ética, bueno, con el profesor desarrollamos un IRB, o sea, como una especie de comité de ética, que no está aprobado claramente porque no tenemos comité de ética en la maestría de diseño, pero que me permite a mí cuidar, pues, las identidades de las personas, decirles que esto es ficticio, no va a pasar, es toda una investigación. Entonces, por esa parte ética hacia el cuidado de la información que se les da a las personas, pues sí hay una bastante importancia, ya que lo primero que salieron cuando vieron el video fue muchos comentarios negativos, casi como uno dijo, no, pues nosotros los quemamos los robots y no los dejamos operar. Entonces, sí fue un tema muy delicado a la hora ética de comunicarles esos aspectos. Gracias, Sergio. No, a usted, profe. Puede ser una claridad ahorita vía chat para no demorarnos, porque no estaba hablando de ese tema ético, sino del tema ético que exploras dentro del proyecto, pero bueno. Ok. Vale. Vale. ¿Cuál es la pregunta de investigación? Me preguntó el profe. Bueno, tengo como pregunta qué estrategias se pueden implementar para la anticipación de interacción en procesos de futura robotización. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias a ti, Sergio. Abrimos entonces a preguntas del auditorio, de los estudiantes. Parece que no hay preguntas. Yo tengo una para Sergio y es si pudieras argumentar un poquito más el posible nombre que le das a la etnografía anticipada. Bueno, porque te debates entre dos nombres, ¿cierto? Entonces, sí. Argumenta un poquito, básicamente el de la etnografía anticipada. Sí, lo tomo de design fiction, o sea, desde la parte en que ya cuando uno plantea el prototipo de ficción, se podría decir, a partir de ello, los participantes entran a un estado de diégesis, entendiendo la diégesis como anticipar este futuro, y allí, pues, sería como anticipar las interacciones que podrían ser estas tecnologías emergentes. El otro era co-creación de valor, pero ya es más del diseño de servicios, que es entender los aspectos positivos y negativos que puede llegar a tener las acciones. Entonces, de alguna forma, es anticipar
alguna de las dos, se podría decir. Pero sí, esta sería la idea de etnografía anticipada, más como plantearlos en el futuro y a partir de eso desplazar las herramientas para identificar estas interacciones. Ya. Yo te invito a mirar un poquito, porque muy seguramente el término etnografía anticipada va a generar controversia. Solamente preparar el argumento muy claro, porque probablemente uno pensaría si es anticipada la etnografía, sobre qué estaría, sobre qué experiencia de estos usuarios o de estos participantes de forma anticipada. Pero es solamente de preparar el argumento. Bueno, Sergio. Dale, profe. Ok. Muchas gracias. Mariana, ¿ya estás de regreso? Sí, discúlpenme que tengo problemas de luz y eso hace que Sí. se cierre y se abra la conexión de Wi-Fi. Entonces, salgo yo para que tú hagas el cierre. Listo, no, creo que el profe Javier Ricardo Mejía tiene la mano levantada. Digamos que lo que queríamos hacer en este espacio era que como los chicos entre ellos no participaron porque estaban presentando y tenemos invitados también del Seminario de Investigación 1 y también chicos de los que se van a presentar el viernes, si tenían preguntas, relaciones que hayan encontrado entre las presentaciones, las metodologías, preguntas, pues que este era el espacio para poder conversar. Entonces, profe, te doy la palabra. Bueno, entonces no entro en esa categoría, no pasa nada, no te preocupes. También, estás bienvenido. ¿Ah, sí? ¿Sí puedo hablar? Claro que sí. Bueno, dos comentarios generales. En mi apreciación de los proyectos que vi hoy, me parece, como ya lo había anotado previamente Andrés y también lo había anotado el profesor de la Rosa, yo creo que existe un serio problema para acotar el proyecto. La capacidad de delimitar claramente los temas que se están tratando en el proyecto y cómo la intersección o unas perspectivas particulares sobre esos temas les permiten abordar una problemática o unos elementos específicos y concretos. Me parece que esa es una habilidad muy importante. Sé que para los diseñadores es extremadamente difícil en la medida en la que uno normalmente en los proyectos de diseño tiende a abarcar una gran cantidad de temáticas y una gran cantidad de perspectivas. Pero en el caso de la investigación, a diferencia de en el ejercicio del diseño, entre más acotado esté el proyecto, seguramente se van a poder sentir más tranquilos en el momento de aportar el estado del arte y, por supuesto, de lograr unos alcances o unos aportes importantes en el área en la que se mueven. Y lo segundo es que creo también que es importante poner en valor, me pareció muy buen ejemplo el primer proyecto que vimos hoy, poner en valor las habilidades de diseño en los procesos de investigación. Cómo nosotros como diseñadores podemos, usando unas habilidades que probablemente no tengan otros investigadores, investigar de una manera particular, investigar de una manera diseñeril, como diría Cross hace bastante tiempo, y creo que eso es importante para aportar un poco a esto que estamos tratando de construir como área de conocimiento, que es el diseño. Cierro ahí, muchas gracias. Muchas gracias, profe. Chicos, ¿alguno quiere participar? Estoy pendiente de manitos levantadas o si quieren abrir el micrófono. No. Bueno, en vista de que no hay más intervenciones, damos por finalizada la sesión de hoy del Seminario de Estudio Virtual. Los invitamos a todos los que tengan presentaciones agendadas o que quieran participar del evento este viernes. Tendremos, acá podemos ver en pantalla la programación. Están los chicos que ahorita están en proyecto de tesis, entonces muy invitados a participar con nosotros. Esta grabación de esta sesión de hoy le llegará
a todos los estudiantes que presentaron para que puedan ver sus presentaciones, puedan también tomar nota de las sugerencias, comentarios, preguntas y bueno, una buena noche para todos. Mariana, muchas gracias por tu esfuerzo de colaboración. Gracias, profe. Muchas gracias a todos los docentes. Muy buena noche para todos y Buenas todas. noches. Gracias, buenas noches.